El 85% de los escenarios catastróficos que imaginas nunca ocurren. Nunca. Por eso es que me parece muy relevante el tema del día de hoy. ¿Cómo manejar las emociones para poder dar resultado y para poder tener éxito? No, God! No, God, please, no! ¡No! Las emociones personales y las emociones de tu equipo. Porque vamos siendo honestos, tenemos por lo menos 3 generaciones con diferentes necesidades y a todos hay que hacerlos que vayan para el mismo lugar, que tengan el mismo propósito y que vean lo que tú quieres que vean. Bienvenido, bienvenida, comenzamos. Porque soy tu madre. Cuando estábamos desarrollando toda esta onda del texto de las emociones, nos dimos cuenta que las emociones realmente trabajan en 2 vías. Una es de manera personal, las emociones, cómo te afectan y cómo manejarlas, pero la otra es cómo manejarlas del equipo. Y como para no hacer un podcast eterno y realmente que sea fácil y digerible, entonces decidimos que este podcast lo vamos a dividir en 2. De tal forma que bienvenido o bienvenida a esta primera parte en donde nos vamos a enfocar en las emociones personales. A ti, ¿cómo te afecta todo este rollo de la emoción? Y según las estadísticas, hay 3 emociones que son las que predominan en un ambiente laboral. El primero es la ansiedad, el segundo es la desmotivación y el tercero es la inseguridad. Comencemos, como siempre, por el principio y hablaremos de la ansiedad. La ansiedad lo que principalmente lo detona es el miedo al futuro. Porque en nuestro entorno laboral actual no es como antes, ¿no? Del abuelito que duraba 30 años. Es más, yo llegué a durar 18 años en una empresa. Eso ya no es común. Es más, yo diría que hasta es mal visto el que andes durando tanto tiempo en un lugar. ¿Qué es lo que sucede actualmente? Que ya el tener un trabajo no es sinónimo de estabilidad. Antes, si tú tenías un buen trabajo, pues decías, pues estoy en una buena empresa, tengo un buen trabajo y ya aquí me voy a quedar. Ya no necesito andarle moviendo. Pero el entorno actual, tenemos cambios en la parte tecnológica, ¿no? Entre la inteligencia artificial y todo lo demás que existe, incluso automatizaciones. Y si a esta parte le sumas la presión por resultados, o sea, todo el tiempo estamos presionados a dar más y más y más, pues evidentemente las reglas del juego van cambiando constantemente. Lo que necesita una empresa ahorita, pues no sabemos si es lo que va a necesitar dentro de 1, de 2 o de 3 años. Y eso de manera natural, pues causa ansiedad, ¿no? Es muy normal. Y tú podrías decir, bueno, para mí la ansiedad, pues no, a mí no es que me pegue mucho. Hay 3 formas de cómo impacta la ansiedad en una persona. La primera, falta de concentración y dificultad para tomar decisiones. La segunda es que trae problemas como insomnio, fatiga o incluso puede llegar a la depresión. Pues si todo el tiempo estás en ese estado de querer huir o de que el mundo es un lugar peligroso, pues evidentemente eso pues, te va a llevar a una depresión. Y el tercero, que es el más hermoso de todos, irritabilidad y reacciones emocionales desproporcionadas. Estaría bueno que tú las metieras como en un termómetro y decir, ¿cómo anda mi concentración? ¿Cómo anda mi sueño y el cansancio? ¿O cómo anda mi irritabilidad y mi emocionalidad? Y por ahí te darías cuenta de qué tanto la ansiedad te está dominando o no te está dominando. Pero también hay que tomar en cuenta ese estado emocional que tú tienes, cómo impacta al equipo. Porque si tú andas en un estado de ansiedad elevado, pues al equipo le vas a dar decisiones apresuradas o te va a dar el opuesto, que es parálisis por análisis. Pues si estás en ese estado, dices, no, espérense, no hay que decidir, no estoy seguro o no estoy segura. 2, muy probablemente vas a empezar a tener una cultura del miedo con tus equipos.
¿no? Porque te vas a enfocar en los errores, que es lo que más miedo te va a dar, equivocarte. Porque si te equivocas, ¿qué va a pasar? Me van a correr. Hay que estar pilas con esa onda. Y tercero, vas a empezar a colaborar cada vez menos. O sea, seguramente te vas a volver individualista, tu silo lo vas a blindar y además vas a andar buscando quién la cagó porque no fuiste tú. Y aquí también vale la pena, pues, cómo estás chambeando, cómo andas con tus decisiones apresuradas o en tu parálisis por análisis, cómo andas con esa cultura que estás inyectando y qué tal es tu colaboración con todos los de al lado. Esos dos termómetros te pueden decir si la ansiedad es una emoción que digamos que está reinando por ahí en tu gestión en la empresa. La segunda emoción, que digamos que estadísticamente es de las que más reina en una empresa, es la desmotivación. O sea, básicamente cuando tú dices, pues ya no tiene sentido, la vida no vale nada, la vida pronto se acaba. ¿Cuáles son las causas principales de esta onda? Pues porque muchas empresas han normalizado estructuras rígidas, tareas repetitivas, y esto lo que va llevando es a que cada vez tienes menos inspiración. Incluso hay una estadística en donde dice que desde los CEOs, o sea, los boards directivos, muchas veces valoran mucho más a una persona que ejecute, que realmente ellos le digan, mira, quiero que lleves la empresa a tal lado y quiero que llegues así y quiero que hagas esto, que realmente una persona que sea más estratégica, a la que tú le puedas decir, bueno, güey, pues dime, échame para acá, ¿qué sería lo mejor? Y entre todos vamos creando. Si desde ahí empezamos a crear, digamos, visiones como ya muy rígidas y cuestiones que van a ser más operativas, pues todo eso va cascadeando. Haiga sido como haiga sido, pues con esa parte en donde necesitamos más control, regresamos a tener estructuras rígidas y tareas repetitivas. Ahora, ¿qué impacto personal tiene esto? Primero, pues seguramente si estás desmotivado, pues tienes una falta de energía y vas a tener una actitud del mínimo esfuerzo, ¿no? Pues, no mames, voy a hacer lo mínimo indispensable con tal de que vean como que estoy chambeando. El segundo es el aislamiento. O sea, pues de manera natural, ¿qué vas a empezar a hacer? Pues ya no contribuyes, ya no das ideas, ya no quieres que nada cambie, que no se mejore nada. Finalmente, pues te vale madre. Y tercero, hay un aumento en el ausentismo o bajas por razones personales. O si trabajas de manera remota, pues chanza y nomás chambeas cuando te conectas a las juntas y de resto, pues te vale madre. ¿Sí? Entonces, una vez más, si quieres saber si la desmotivación es una emoción que está reinando en ti, pues ¿cómo andas de energía? ¿Cómo andas de actitud? ¿Y qué tantas ganas traes de conectarte o no al día a día de la empresa? Y pues tú podrías decir, ese es mi problema y me vale madre, pero si tienes equipos a tu cargo, lo que va a suceder con esos equipos es que van a tener baja productividad, ¿no? Pues ¿cómo le van a hacer? 2, vas a tener una cultura de apatía, lo cual ya es terrible, porque en lugar de estar empujando a resolver, pues vas a estar empujando a que pues no importa nada. Y la tercera, y la que me parece como más peligrosa, es que la rotación de talento en la empresa, pues la vas a acelerar, ¿no? Si no hay motivación y si tú mismo o tú misma, pues todavía le inyectas más, pues entonces, pues evidentemente todo el mundo va a decir, pues yo ya me voy, ¿yo para qué me quedo aquí? Entonces aquí, una vez más, vale la pena decir, pues cómo anda tu productividad. Una productividad real, no una productividad de yo creo, yo pienso, yo siento. ¿Cómo anda la cultura que estás creando, ¿no? ¿Qué tan apáticos o qué tan realmente metidos están? Y la pregunta clave es, en tus equipos, ¿cómo está la rotación de talento? ¿Qué tanta rotación tienes en tu equipo de trabajo? La tercera emoción, que es de las más predominantes, pues es la inseguridad. Y la inseguridad básicamente la podemos traducir al miedo de no ser suficiente. ¿Por qué? Pues porque obviamente las organizaciones valoran cada vez más la velocidad y la eficiencia.
Y esto entonces lo que hace, pues genera un entorno de una competencia mucho más alta. Porque si no eres el mejor, pues tú sientes que eres prescindible. Y de alguna forma, y hablando la neta del planeta, pues sí lo eres, ¿no? Porque si estás por debajo del promedio, pues qué caso tiene. Si estás en el promedio, pues eres fácilmente reemplazable. Pero si estás arriba del promedio, es más difícil que te puedan reemplazar. Entonces, digamos que hasta cierto punto hay una carga donde la inseguridad es real. Ahora, la inseguridad, ¿qué impacto tiene en nosotros como persona? Primero, pues te autocensuras. Y eso está de la chingada porque te da miedo a hablar, te da miedo a proponer. Y eso se vuelve como un ciclo que es negativo porque pues entre menos hablas y entre menos participas, pues cada vez es menos y cada vez es menos hasta que te podrías volver invisible, ¿no? ¿Y este güey vino o no vino? No, no sé. ¿Y dónde está? Pues no sé, ni me importa. La segunda es que tienes una sensación de que eres un fraude, ¿no? O sea, crees que en cualquier momento te van a descubrir que no sabes. Dices, no, yo no sé, qué inseguridad. Y ojalá y no se den cuenta. Ahora, si de verdad no sabes, pues sí, cuídate de que se den cuenta. Pero ahorita estamos hablando de la pura emoción. Y lo último es que traes como esa psicosis de sentirte como hipervigilado o hipervigilada. ¿Por qué? Porque sientes que traes una sobrecarga de trabajo por intentar demostrar valor. En algunas ocasiones es real. Si tú sientes como esa parte de inseguridad y estás tratando de demostrar todo el tiempo, pues dices, pues échenme para que vean que sí valgo. Híjole, pero eso también tiene su side effect, que muchas veces no es tan positivo. Entonces regresemos a ese bonito autoanálisis de decir, pues cómo anda tu autocensura, qué tanto realmente te avientas a expresar, a decir, a proponer, qué tanto sientes que te van a descubrir como, no mames, ya se dieron cuenta que no sé, que además no tiene nada de malo no saber, güey. Lo que está malo es tratar de cubrirlo y no hacer nada, pero bueno, qué tanto tienes esa sensación. Y por último, cómo anda tu sobrecarga de trabajo. Y si estás muy sobrecargado, pues digamos que el para qué. O sea, ¿quieres demostrar o quieres decir, no, pues sí soy prescindible y que no me vayan a correr? Una vez más, como dijo mi expresidente, haya sido como haya sido, esa sobrecarga es igual a inseguridad. Y dices, bueno, y mi inseguridad es mía y solo mía. Pues no, güey. Lo que sucede con tu inseguridad en tu equipo, lo que va a pasar es que no van a innovar, pues porque van a tener mucho miedo al error. Vas a tener una cultura de desconfianza, ¿no? Porque pues todos van a estar más preocupados por su imagen o porque realmente no sea su culpa de algún problema que realmente resolviendo. Y por último, pues va a haber un estrés crónico. O sea, si un líder es inseguro, ¿qué es lo que va a pasar? Todo se va a volver reactivo. La inseguridad lo que te da es eso. Es todavía apagar más fuegos de lo normal. Regresando a ese bonito autoanálisis, pues tus equipos, ¿qué tan motivados están? La cultura que estás dando, ¿qué tanta confianza o desconfianza les das? Y por último, en esa parte de andar apagando fuegos y en esa reactividad, ¿qué tan crónica es en tus equipos? O sea, ¿tú lo permites? ¿Tú lo fomentas? Esto es clave para poder identificar dónde estamos parados y realmente cómo nos está impactando a nosotros y cómo le está impactando el equipo. Ahora tú podrías decir, bueno, güey, pero estas tres sensaciones pues no nos afectan a todos igual. No es lo mismo un güey de generación X, ya más allá de los 40, que un millennial por ahí de los 30, que un generación Z abajo de los 20 pelos. Y tienes toda la boca llena de razón, no es lo mismo. Y para eso hicimos esta bonita tabla, para que tú puedas saber dónde estás. Y pues lo más importante es, y con eso, pues, ¿qué chingados quieres hacer? La generación X, la ansiedad
por lo general viene por sentirse obsoleto y por no tener oportunidades. O sea, la generación X lo que dice es, güey, vienen generaciones abajo que probablemente sean más capaces que yo y además cada vez me vuelvo más obsoleto. Eso le genera ansiedad. La desmotivación viene más bien por la falta de crecimiento y por la falta de reconocimiento. O sea, si dices, güey, ya tengo más de 40, sigo en esto, no veo oportunidades, esa madre empieza a generar ansiedad. Y por último, la inseguridad viene a que ya a lo largo de su carrera, pues han sido testigos de despidos masivos, reales, o sea, ya han vivido varias veces pues no hay lana, recorten, no estamos llegando, pues recorten. Toda esta onda, si no se controla internamente, pues pueden ser motivos de ansiedad, de desmotivación y de inseguridad. Ahora vámonos a los bonitos millennials. ¿Qué les da ansiedad? Pues que están en un mundo hipercompetitivo. O sea, los millennials dicen, güey, hay un chingo de gente que hace esto, hay un chingo de gente que hace esto otro. Entonces, esa hipercompetitividad, pues les empieza a dar ansiedad. ¿Qué los desmotiva? Pues un trabajo mecánico. Y como vimos, actualmente, pues muchas veces por tratar de tener procesos y tratar de tener control, pues se hacen estructuras más rígidas. Bueno, el trabajo mecánico los desmotiva. ¿Y qué les crea inseguridad? Pues el famosísimo síndrome del impostor. Y tú te preguntarás que, pues, ¿qué es eso del síndrome del impostor? Si es que no lo sabes y para eso me tienes a mí. Básicamente, el síndrome del impostor es esa parte en donde tú dices o tú sientes que no mereces algo. O sea, básicamente minimizas tus logros, te da un miedo constante a que, se van a dar cuenta que sí sé, que no sé. Evitas toda la parte de los nuevos retos y sobrecompensas trabajando más. O sea, intentas tapar tu inseguridad con más horas, más entregas y más de todo. Y por último, te podrás decir, bueno, ¿y la generación Z qué? Pues si están bien morros, apenas van llegando y no se han enfrentado al mundo de verdad. Bueno, de todas maneras, tienen estas bonitas emociones. ¿Qué les genera ansiedad? La inmediatez de la información y la comparación constante. Sobre todo esa parte de, como este, se empiezan a comparar, pero yo debería, pero yo tengo, yo no tengo, yo estoy, yo no estoy. Esa madre les causa un chingo de ansiedad. ¿Qué les causa desmotivación? Pues que no entiendan cuál es el impacto claro de lo que están haciendo y sobre todo si lo que van a hacer no hay innovación. O sea, si sienten que van a hacer de lo mismo, aunque esté bien hecho, pero de lo mismo, esa onda los desmotiva. Y por último, ¿qué les da inseguridad? Pues que buscan validación constantemente. O sea, ellos necesitan todo el tiempo de que les estés reconociendo, de que les estés diciendo, ¡ay, qué bien vas! No manches. No, sin ti, pues esta onda no se hubiera podido hacer. Necesitan un chingo de reconocimiento. Si es que con esta bonita tabla, lo que valdría la pena es que te ubicaras y dijeras, bueno, pues mi emoción predominante está ¿dónde? Y además, esa emoción predominante, ¿qué impacto tiene actualmente en mi comportamiento dentro de la empresa? 3 datos duros de esos bonitos que nos gustan para que esto no se vuelva una plática de borracho. El 85% de los escenarios catastróficos que imaginas nunca pasan. 2, cuando los peores escenarios ocurren, o sea, que dices, ¡ay, güey! Sí se volvió realidad. El 80% de las personas lo manejan mejor de lo que pensaban. Y 3, el 90% de los pensamientos ansiosos no tienen una evidencia real. O sea, no hay nada que los respalde y son solamente interpretaciones personales. Dígame la verdad. La ansiedad nos dice que todo saldrá mal. La desmotivación nos dice que nada tiene sentido. Y la inseguridad nos dice que no somos suficientes. Lo peor de esto es que tomamos decisiones desde ahí como si fueran unos
hechos irrefutables. De tal forma que tú vives en una realidad emocional o en una realidad objetiva. No, mijo, eso se arregla fácil. Y bueno, y tú podrías decir, bueno, está bien, güey, pues ya entendí que a veces me domina la ansiedad o la inseguridad o la desmotivación. Y entonces, ¿qué hacemos? La realidad es que es relativamente sencillo. 3 cosas que te van a ayudar a este manejo de emocionalidad propia. Lo primero que debes entender es cuál es tu superpoder. ¿Qué es eso que tú sabes hacer mejor que nadie? Yo te voy a dar un ejemplo. Para mí, mi superpoder es el poder agarrar cosas que están en crisis o en caos y estructurarlo y dar resultados. Ese es mi superpoder. Yo no soy bueno para que me den una empresa que está estable y que me digan, güey, aquí manténla, güey, ahí llévatela. Yo de paquete lo que necesito realmente es estar innovando o estar creando o estar de alguna forma estructurando. Casos de la vida real, y ya lo he contado muchas veces, yo estuve en una empresa, un monstruo de empresa, 100% rentable, pero que realmente lo que querían era que yo fuera un soldado y me pagaban una lana. Pero pues yo no. Y en menos de 4 o 5 meses, pues yo ya andaba diciendo ya me voy y ellos andaban diciendo cuándo te largas. Por eso es que es importante el superpoder, porque si tú identificas para qué eres realmente bueno, el superpoder te va a dar 2 cosas. Te va a dar enfoque y te va a dar propósito. Caso personal, si yo sé que soy bueno para empresas en crisis, pues me va a dar un enfoque en buscar ese tipo de empresas. ¿Por qué? Porque en ese tipo de empresas voy a poder dar resultados y además voy a estar más cómodo. Pero al mismo tiempo me da un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Si yo quiero llegar a X o Y, pues todo lo que estudie, todo lo que haga, pues me debería de encarrilar hacia allá. Con esto, entonces, lo que sucede es que no ando yendo para un lado y luego para el otro. ¿Y qué sucede muchas veces? Que empiezas a estudiar una cosa, luego otra, o empiezas a trabajar de una cosa, luego de otra, y terminas haciendo todo y nada. Y el otro día me preguntaban, oye, ¿yo cómo puedo saber mi superpoder? En mi experiencia, hay 2 claves para identificarlo. Lo primero, ¿qué es eso que tú crees que todo mundo tiene? O sea, tu superpoder, te aseguro que es eso que tú crees que es muy fácil, que cualquiera lo puede hacer y probablemente no es así. Y lo segundo, en este punto necesitas de los demás. O sea, necesitas que los demás de alguna manera te den feedback y te digan, güey, no mames, eres súper bueno para esto te fluye. Eso sí, debes tener cuidado, no le preguntes a tu mamá o a tu papá porque pues vas a hacer la perfección andando, pero sí esa gente que te rodea, no necesariamente amigos, pero gente que te conoce. Si tú identificas cuál es tu superpoder, vas a tener enfoque y propósito. Una vez que ya sabes cuál es tu superpoder, lo siguiente que deberías hacer es, bueno, y entonces, ¿dónde quiero trabajar? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Para qué? Para que la empresa tenga la misma personalidad o esté viviendo la situación para la que tú eres bueno o eres buena. Una vez más, si yo sé que soy bueno para cuestiones en crisis, pues no voy a ir a buscar una empresa que esté estable o que hace poco pasó por un proceso de un turnaround. No, yo necesito irme un paso atrás, pero hay personas que son muy buenas estructurando, hay otras personas que son muy buenas controlando. Por eso es que es importante, tu superpoder te va guiando a dónde son esas empresas que te necesitan y esas empresas en las que tú vas a sentir que aportas, que creas o que das innovación o que realmente te valoran. Porque sucede una cosa muy importante. Si tú te fijas bien en los valores de la empresa, y de verdad sé que suena a un rollo barato,
Pero si tú realmente sabes cuáles son los valores de la empresa, ¿qué es eso que valoran por sobre todas las cosas? Hay empresas que están muy enfocadas en resultados, ¿no? El ejemplo que doy diario, los de Netflix, que esos güeyes son como un atleta de alto rendimiento. Bueno, pues si tu ADN y tu superpoder está en la competitividad y está en ese reto y todo el tiempo estar luchando, güey, pues esa empresa es para ti, no tienes nada que hacer en otro lado, güey. Pero otra cosa, a ti te gusta todo muy estructurado, te gusta la estabilidad, te gusta todo meterlo en A, en B y en C. Pues probablemente empresas que todo el tiempo están creando, pues no son para ti. ¿Qué chingados vas a andar haciendo en ese lado? Una vez que tú identificas esto, pues cuando tú llegas a una empresa donde hace sentido, pues ya básicamente eres uno de nosotros. No vas a sentir como que eres una chiva en cristalería o peor aún, que pues eres la pinche jirafa que no haya nadie donde meterla. El tercer punto es que si tú ya entiendes tu superpoder, si tú ya entiendes qué tipo de empresas y con qué valores puedes trabajar, todo el tiempo debes tener muy claro tu contexto. Y tú podrías decir, bueno, güey, pero y no te entendí. ¿Qué pedo con eso del contexto? El contexto lo puedes medir en dos variables muy claras: ubicación y dirección. O sea, imagínate un barco. Tú vas en tu transatlántico, es más, en tu yate, es tuyo, del tamaño que quieras. Todo el tiempo debes entender ubicación. ¿Cuál es la ubicación? Pues dónde estoy, ¿no? Tanto estoy de longitud, tanto de latitud. Esa es tu ubicación real. No es, yo creo, yo pienso, yo me siento. No, güey. Una vez que tienes la ubicación, tienes que decidir la dirección. Voy a norte, sur, este, oeste, noroeste. Y todo el tiempo debes entender dónde estoy y hacia dónde voy. Eso es lo que te da el contexto. Porque si todo el tiempo tú tienes estas dos variables claras, sin problema puedes trazar un mapa de navegación. O sea, tú dices, para llegar allá voy a cruzar aguas, tormentas, fríos. Entonces vas teniendo una información real y vas teniendo el control de tu barco y, como siempre lo hemos dicho, tu carrera profesional está en tus manos. En resumen, ¿cuál es tu superpoder para que te dé enfoque y propósito? Una vez que entiendes esto, ¿qué tipo de empresas te necesitan y qué valores hacen clic con los tuyos? Y por último, todo el tiempo debes entender la ubicación y la dirección, porque tu carrera profesional está en tus manos, siempre lo ha estado y siempre lo estará. Te aseguro que si tú tienes esto, la ansiedad, la inseguridad y la desmotivación no serán parte de tu día a día. Pare oreja. La historia del día de hoy vamos a hablar de Delta Airlines. Delta Airlines. Love the way we fly. De cómo manejó su crisis emocional, cultural y financiera, de que casi los lleva a la quiebra, a volverse todo un éxito global. Y como siempre, pues empecemos por el principio. En el 2005, Delta Airlines estaba hundida en una de las crisis financieras más terribles que ha vivido, o por lo menos que se conocen. Pero lo peor no eran los números rojos, sino el estado emocional de la empresa. O sea, los empleados ya estaban paralizados por la ansiedad, pues porque cada mes había rumores de que los iban a despedir, las oficinas estaban llenas de incertidumbre, nadie sabía realmente si al día siguiente iba a tener chamba o no. Había una desmotivación evidentemente total, pues si no sabes si te van a correr o no, pues ya te vale madre lo que pase. Y evidentemente la inseguridad, pues por los cielos, porque ya era una norma. Ya lo normal era que todo el mundo estuviera en el día a día inseguro, porque además nadie confiaba en las decisiones de la dirección de la compañía y los líderes
evitaban tomar decisiones difíciles y cada día los empleados renunciaban más o simplemente dejaban de esforzarse. Delta, pues no solamente tenía una crisis financiera, sino realmente tenía una crisis cultural y una crisis emocional, porque como cualquier persona sabe, pues si un equipo entra en modo pánico, pues el verdadero problema no es la situación externa. El verdadero problema es que no traes gente con quien cambiar la situación y con quien mejorarlo todo, pues para poder llegar a donde tienes que llegar, no traes tripulación. Datos duros de la crisis. Delta acumuló más de 20,000 millones de deuda antes de declararse en bancarrota. Perdió más de 10,000 millones en solo 5 años y la moral de sus empleados cuando estaba en su punto más bajo, las encuestas decían que menos del 40% de ellos creía que la empresa realmente podía recuperarse. O sea, imagínate que tienes más de un 60% de banda en tu equipo que dicen, no, de esta madre ya no se va a cambiar y de esta madre no vamos a salir. Chingateza. El escenario era muy claro. Si Delta no arreglaba primero la cultura y la situación de su gente, jamás iban a poder resolver algo más. Entonces dijeron, bueno, pues ¿qué hacemos? En el 2007 llegó don Ed Bastian y le dijeron, güey, pues eres el CEO, te vas a aventar este chicharrón y arréglalo, güey. Y el otro güey pues, se armó de huevos, yo supongo que se tenía mucha confianza y dijo, échenme al toro. Él sabía que necesitaba reconstruir la confianza, la seguridad y la motivación del equipo. Básicamente se enfocó en 3 cosas. Primero, en manejar la ansiedad. ¿Con qué lo hizo? Con comunicación y transparencia. O sea, Bastian implementó un modelo de comunicación donde era brutalmente honesto. O sea, les decía, sí, güeyes, está pasando esto. Sí tenemos este problema y sí estamos en crisis. Con lujo de detalle. Lo segundo es que cada mes había sesiones abiertas con él donde la gente que pertenecía a la organización podía hacer la pregunta que fuera y se le iba a contestar con total honestidad. Y la tercera, pues con estas dos, ¿qué sucedió? Que entonces los rumores empezaron a bajar y entonces todo empezó a ser más transparente. Con eso, evidentemente, empezó a manejar la ansiedad. Datos duros, el 73% de los empleados reportó que con estas acciones se empezaron a sentir más seguros en su rol en la empresa. Lo segundo, ya una vez que andaba manejando la ansiedad y demás, fue hacer que todas las personas que hacían parte de la empresa fueran parte de la solución. O sea, esta madre no era de un grupo que iba a resolver y ahí luego les digo. Él empezó a darles a cada uno de los empleados su rol específico para la recuperación. Ya sabemos que esta es la crisis, ya sabemos que estos son los problemas. Muy bien, güey, tú te vas a encargar de esto, tú te vas a encargar de esto otro, de tal forma que entonces la solución está en manos de todos y no en un grupito por allá en el Olimpo y a ver qué se les ocurre. Cualquier trabajador podía sugerir formas de ahorro y de eficiencia. Y si la idea funcionaba, se premiaba con bonificaciones. Vente, güey, ¿qué se te ocurrió? Sí, jalo, hágale, ahí le va, una lanita. De tal forma que entonces los hizo parte del proceso de recuperación en vez de que solamente estuvieran esperando a ver quién resolvía el problema. Datos duros. Delta implementó más de 12,000 ideas de ahorro y eficiencia. Y estas fueron propuestas de su equipo de trabajo. Y además, los costos operativos bajaron en un 30% en 5 años gracias a esas iniciativas. El tercer punto, pues fue manejar la inseguridad, ¿no? Entonces tenía que recuperar la confianza, no solo estar tranquilo de no me van a correr, sino ahora yo creo en la empresa. Entonces empezaron a implementar un programa de participación en las ganancias.
Es decir, si llegamos a tal meta, todos reciben billete. De tal forma que si la empresa ganaba, todos empezaban a ganar. Redefinieron toda la cultura interna porque en lugar de andarse enfocando solo como en los problemas y demás, pues se enfocaron en la rentabilidad y pusieron a los empleados, al equipo de trabajo, como punto focal y central de la estrategia. Y por último, los ejecutivos tenían que predicar con el ejemplo. O sea, Bastian y su equipo se redujeron los sueldos mientras la empresa salía de la crisis. ¿Qué sucedió con esto? En 2019, Delta pagó 1.600 millones en bonificaciones a sus empleados y el mayor bono de participación de utilidades en la aviación de todos los tiempos. Lo segundo es que el nivel de compromiso de los empleados aumentó 80%. Y por último, pues Delta pasó de la bancarrota a ser la aerolínea más rentable en el 2019. ¿Qué es lo que podemos aprender de aquí? Pues evidentemente que siempre lo primero es el equipo. Siempre tienes que tener un equipo fuerte que te ayude a enfrentar cualquier situación, pero que estén dispuestos a enfrentarlos. Si no controlas la ansiedad, la incertidumbre y la desmotivación dentro de tu organización, no importa qué tan bueno sea tu modelo de negocio, el caos emocional va a terminar hundiendo y se va a terminar llevando los resultados entre las patas. O sea, no basta con que le digas a la gente que haz tu trabajo, sino realmente hay que crear una cultura de trabajo. La gran lección de Delta es que evidentemente se enfocó a arreglar su cultura de trabajo y a hacer un equipo robusto. Porque si tienes un equipo fuerte vas a poder enfrentar cualquier situación, pero no basta con tener un equipo fuerte. Tienes que tener un equipo dispuesto a enfrentarlo. Si no controlas la ansiedad, la incertidumbre y la desmotivación dentro de tu organización, no importa qué tan bueno sea tu modelo de negocio, el caos emocional terminará hundiendo todos los resultados. Mijito, se me cuida. A mí no me queda más que agradecerte y bueno, primero recordarte que este episodio lo dividimos en dos. Hoy hablamos de la persona, el siguiente episodio hablaremos de los equipos de trabajo y cómo manejar la emocionalidad con ellos. Y pues nada, gracias por este momento íntimo que vivimos en cada uno de estos bonitos episodios. Recuerda activar la campanita, suscribirte o hacer lo que te dé tu chingada gana. Pero lo que sí es muy importante es que nos dejes tus comentarios, nos contactes, porque la intención realmente es hacer algo real para realidades. Recuerda que no debes tener miedo si estás seguro de lo que vas a hacer, en decirle a tu equipo o a quien sea, lo vas a hacer porque soy tu madre. Nos vemos en la segunda parte de este episodio o en otros episodios. Gracias. Porque soy tu madre.